Bueno, mis pequeños, hemos estado hablando de las oraciones, ¿no? Y es impresionante cómo podemos ver una oración que ya conocemos desde hace mucho tiempo, pero cuando ya venimos a detallar cada una de sus partes, pues nos damos cuenta de la riqueza que tiene nuestra gramática y nuestro lenguaje, ¿no? Es una cosa asombrosa. Por ende, el día de hoy vamos a hablar de los sustantivos y los determinantes. Hace 8 días hablamos de el predicado y el núcleo del predicado, que son los verbos. Indagamos qué es un verbo, cuáles son los tipos de verbos y demás. Hoy vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con los sustantivos y los determinantes. ¿Listo, hermosos? Entonces vamos a iniciar de una vez con nuestra introducción. Por favor, mi Cami, ¿me ayudas leyendo la introducción, hermosa? Mi querido astronauta, ya hemos trabajado las partes de la oración y algunas de las palabras y complementos que la conforman, en- entendiendo que cada una de ellas espérate, profe, que cada una de ellas de manera bien estructurada nos permite transmitir ideas completas, enriquecidas de gran vocabulario. Hoy vamos a aprender sobre los sustantivos como el núcleo del sujeto y los determinantes, que son palabras que acompañan a un sustantivo y concretan su significado. Asimismo, vamos a iniciar con el análisis sintáctico de las oraciones, lo que nos ayudará a mejorar nuestra lectura, profe, perdóname, amanecí con la lengua toda enredada, escritura y en el estudio de la palabra de Dios. Cami, yo soy la que más te entiendo, ¿no me has visto cuando amanezco? Uy, hay días que de verdad amanezco con la lengua enredada. Yo, Cierto, porque profe, uno, tengo la lengua terrible, estoy súper enredada. es Profe, se me que como lengua que la uno quiere traba. hablar muy rápido, sí. Y eso que antes era peor. Gracias, mi Cami hermosa, no te preocupes. Bueno, mis chiquitos, entonces ya sabemos que es un sujeto, ¿cierto? Porque ya lo habíamos visto. Entonces ya habíamos hablado de que el sujeto básicamente es la persona o la representación del objeto del animal dentro de la oración, que es quien hace la acción. Pero ya vamos a indagar un poquito más porque no nos vamos a quedar ahí. También hablábamos que cuando hablamos de el sujeto, sabemos que tiene un núcleo y normalmente ese núcleo es el nombre de la persona, es el pronombre o es la mención de lo que se está realizando. Por ejemplo, si yo digo, el armario es grande y está dañado, por ejemplo, pues claramente el núcleo va a ser armario, ¿sí? O si yo digo, Laura camina rápido, pues el sujeto y el núcleo va a ser Laura. Pero eso ya lo habíamos visto, es más como recorderis. La idea es que el día de hoy podamos comprender no solo qué es un sujeto, sino que podamos distinguir sus tipos y sus diferentes usos. Y adicional a eso vamos a hablar también de los determinantes. ¿Listo, chiquitos? ¿Hasta ahí de pronto algún aporte, mis preciosos? No, señora. Listo. Entonces, ¿quién me dice que es sintáctico? Rápidamente. Ayúdense ahí, entren a Google, revisen qué es sintáctico o a qué se refiere cuando dice que vamos a hacer un análisis sintáctico. Yo, profe, A ver, dale, hermosa. pertenez- per- perteneciente o relativo a la sintaxis, Y ya nada más. que es un objetivo de la gramática también. Ok, pero pues, ¿qué es? Necesitamos saber qué es. Si es relativo a la sintaxis, entonces, ¿qué es la sintaxis? Profe, es la forma con la que se combinan las palabras. Es la forma con la que se combinan las palabras. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Espéreme, profe, espéreme. Listo, mi Está chico. buscando en ChatGPT. Ah, no, mentira, entra en el diccionario. Listo, mis Uy, qué preciosos. grosera. Cuando hablamos de el análisis sintáctico, estamos hablando de que claramente para que las palabras tengan un sentido, deben tener un orden. ¿Listo? Básicamente, cuando nosotros hablamos de análisis sintáctico, estamos hablando del orden que deben tener las palabras dentro de una oración para que éstas puedan tener lógica y coherencia y puedan ser entendidas por cualquier persona. ¿Listo? A eso se refiere el análisis sintáctico. ¿Sí es claro para todos? Sí, señora. Listo.
avancemos. Objetivos que con el favor del Señor cumpliremos. Uno, conocer los sustantivos como núcleo del sujeto. Ese ya está chuleado porque ya lo debemos conocer, porque ya vimos una clase de esto. Dos, identificar los sustantivos y sus determinantes en una oración. Y tres, iniciar con el análisis sintáctico de oraciones. Eso es el objetivo de la clase del día de hoy. ¿Listo, preciosos? Como siempre, hacerles la invitación, ingresen, lean. Es importante que leamos, chiquitos. Es importante que no nos quedemos solo con lo que hay acá en la clase, sino que investiguemos un poquito más, que aprovechemos también nuestro tiempo. Bueno, a veces como que, ay, bueno, ya eso lo sé y demás. ¿Realmente lo sabes? ¿Si lo aprendiste? Si te lo llegó a preguntar en 5 días o llega a surgir alguna conversación donde te lo pregunten, ¿realmente lo aprendiste? O simplemente estuviste acá y como que hiciste acto de presencia, pero no aprendiste nada. Hay que analizar esto. Listo, mis hermosos. Eli, ayúdame por favor con la idea fundacional. Los determinantes. Gracias a los determinantes logramos transmitir mejor una idea cuando hablamos o escribimos y a tener mayor comprensión lectora cuando leemos y estudiamos la Biblia. Muchísimas gracias, Eli. Entonces, gracias a los determinantes, claramente a los sustantivos, a todo el tema de la sintaxis, pues es que podemos transmitir mejor las ideas cuando hablamos o cuando escribimos, ¿sí? Es a ese orden, a todas esas herramientas, a todas esas composiciones que ya tienen una estructura que nosotros hablamos y entendemos, ¿sí? Es impresionante cómo yo digo una palabra y ustedes la comprenden y viceversa, ¿no? Digamos que yo siempre he dicho que el tema del lenguaje, más que una habilidad, más que una característica de temas, es un don de Dios, porque es asombroso, o sea, cómo salen palabras, cómo salen sílabas, entonaciones y son comprensibles. Eso me parece que es maravilloso, es una forma de transmitir todo asombrosa. Adicional, como también nosotros lo que tenemos aquí guardado, lo que tenemos guardado aquí, puede expresarse. Imagínense si no pudiéramos hablar, si no pudiéramos comunicarnos todo lo que habría guardado en nuestra mente y en nuestro corazón. De hecho, no hubiéramos podido crear todo ni hacer todo lo que hacemos porque la información estaría ahí, pero ¿y cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo hacemos equipo? ¿Cómo? Sí, entonces realmente es un don, es un milagro del Señor. Básicamente, cuando nosotros aprendemos todas estas cosas del lenguaje, siempre nos va a llevar a tener una mejor comprensión de lectura. Y pues claramente cuando hablamos de estas habilidades, pues debemos llevarlas a que nos van a funcionar cuando estamos estudiando la Biblia, cuando la estamos leyendo, cuando la estamos analizando, pues si tenemos un mejor léxico, una mejor comprensión del lenguaje, una mejor comprensión de la gramática del lenguaje, de la síntesis, pues seguramente vamos a tener una mayor comprensión también de la Biblia. ¿Listo, mis hermosos? ¿Hasta ahí alguien tiene algo por decir, mis amores? ¿Comentarios? Profe, No, lo que tú hermosos. decías de que el lenguaje es fundamental para poder expresarnos y poder llevar a cabo una tarea, eso fue lo que pasó en la Torre de Babel, que el Señor confundió las lenguas de ellos y nadie podía hacer nada porque el lenguaje no era el correcto y eran diferentes formas de comunicarse. Y entonces ahí no pudieron seguir. Totalmente. Muchísimas gracias, mi Cami. Gracias por tu aporte. ¿Alguien más, mis amores? No, señora. Listo, mis preciosos. Entonces vamos a avanzar. Espérenme un momentico que voy a admitir a alguien que está en la sala. Listo, avancemos, mis preciosos. Gracias por sus aportes. Vamos a ir a la reinvestigación, ¿no? Entonces, que sea el Señor dirigiendo también este conocimiento. Vamos con la etimología. Entonces, por favor, Emily, ayúdame leyendo el párrafo, por favor, completo. El que está en verde, ¿sí? No, desde acá, completo. Ok, profe. Etimológicamente la palabra sustantivo viene del latín substantivum, que significa con sustancia o que existe. La palabra determinante viene del latín determinatis,
y significa el que expresa con precisión una ley, opinión o asunto. Podemos decir que los sustantivos son las palabras que se utilizan para nombrar personas, animales, objetos, lugares e incluso emociones y sentimientos. Y los determinantes son palabras que acompañan a ese sustantivo para concretar y limpiar y especificar su significado. Muchísimas gracias, Emily. Entonces, es sustantivo del latín sustantivo, que significa consustancia o algo que existe, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un sustantivo, estamos hablando de que es como lo que le da la vida a esa oración, ¿sí? Lo que hace que esa oración sea una oración. Y cuando hablamos de los determinantes, entonces dice que viene del latín determinatis y que significa el que expresa, el que da precisión. ¿Listo? Y entonces acá tenemos como, podríamos decir que el núcleo de esta sesión. Entonces dice, los sustantivos son las palabras que se utilizan para nombrar cualquier cosa o personas o lugares o animales, ¿cierto? Emociones, sentimientos, todo lo que tiene nombre es un sustantivo, ¿vale? Y nos dice que los determinantes son los que acompañan a quién, son los amiguis del sustantivo, ¿sí? Entonces, los determinantes y los sustantivos son amigos, ¿sí? El sustantivo necesita el determinante para que lo que se quiere expresar sea concreto y específico, ¿sí? Para que tenga un significado y una lógica. Y es ahí donde interviene el tema de la síntesis, porque claramente, pues sin los determinantes, esa oración no va a tener una síntesis completa, es decir, una organización completa. Y cuando la leamos, cuando la revisemos, cuando estemos haciendo un estudio, pues no va a tener coherencia. Por ende, el mensaje no se va a transmitir de la forma que se debe transmitir, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo cada cosita depende de la otra para que su funcionamiento sea perfecto. ¿Listo, mis amores? ¿Alguna pregunta hasta ahí, mis chiquitos? ¿Algún comentario? Naita, listo. No, señora. Gracias. Ahora vamos a recordar qué es el sujeto, porque ya lo vimos, no se les olvide. Ana, ayúdame por favor, hermosa. Recordemos el sujeto. El sujeto es la palabra o el conjunto de las palabras que hacen referencia a la persona, el objeto o el animal que lleva a cabo una acción o sobre el que se habla de una oración. Desde un punto de vista sintáctico, toda oración bimembre se divide en un sujeto en predicado. El sujeto tiene un núcleo, palabra principal, un sustantivo o un pronombre que concuerda en persona y núcleo con verbo de la oración. En persona y número con el verbo de la oración. Muchísimas gracias, Ana. Entonces, mis amores, decimos que la mayoría de las oraciones son bimembres, bimembres, es decir, tienen sujeto y predicado, dos partes, ¿cierto? Adicional a eso, decimos que los sustantivos son los que le ponen el nombre absolutamente a todo, ¿cierto? Cuando las cosas tienen nombre, ahí ya es un sustantivo. Pero, ¿quién me recuerda qué es el pronombre? Porque los pronombres Es también. como el nombre de la persona, como se nombra la persona, si no estoy mal. No, eso es el sujeto tácito. Pero, ¿qué es el pronombre? ¿O qué son los pronombres? Ninguno, listo. Yo, tú, él, ella, ellos, ustedes, nosotros. Esos son los pronombres, ¿listo? Entonces decimos que el núcleo de la oración, en este caso del sujeto específicamente, puede ser un sustantivo que puede ser el nombre de una persona, de una cosa, de un objeto, de un país, etcétera, o un pronombre, él, tú, ella, ellos, nosotros, vosotros, ustedes, ¿sí? Esos son los pronombres. ¿Claro hasta ahí, mis preciosos? Sí, profe. Listo. Entonces, Fuerte y claro.
Acá tenemos algunos ejemplos, por favor, los revisamos rápidamente. Tenemos las oraciones, el perro ladra mucho y podemos observar cuál es el sujeto, cuál es el predicado. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? ¿Perro? Gracias, Mikami. El núcleo del sujeto es perro. ¿Cuál es el sujeto del predicado? Perdón, el núcleo del predicado. ¿Ladra? Ladra. Ladra, muy bien, porque es la acción, ¿cierto? Luego tenemos, verdad. mi abuela hace magdalenas de chocolate. ¿Cuál es el sujeto? Perdón, estoy peor que Camila. Sí, profe. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Abuela, Abuela. Ay, perdón, abuela. Muchas gracias. ¿Y cuál es el núcleo del predicado? Hace. Magdalenas. Hace. Hace, muy bien. Hace es el... Por eso digo que hace. Vamos con la siguiente. Daniel persigue a las palomas en el parque. Tenemos el sujeto y ahí solo una palabrita. Por ende, el núcleo pues va a ser Daniel. Daniel, muy bien. ¿Y el núcleo del predicado? Persigue. Persigue, muy bien, que es el verbo, ¿cierto? Es la acción. Aquí tenemos una oración con sujeto tácito, que es cuando no aparece el sujeto como tal. Y esta ya no es una oración bimembre, sino es una oración unimembre, ¿cierto? Y entonces dice, voy al colegio todas las mañanas. Se entiende que cuando digo voy, se refiere a mí, ¿cierto? Entonces es un sujeto que se entiende quién es el que va a hacer la acción, pero no se menciona, no se dice yo voy al colegio todas las mañanas, no, voy al Es en colegio primera todas las persona. mañanas. Profe, Es en primera significa que no, persona. Ujú. perdóname, que en un, por así decirlo, un sujeto tácito siempre va a ser con un pronombre personal, no va a ser con un nombre en sí, como Daniel. Siempre va a ser Normalmente, tú, ella. gracias por tu aporte hermosa, sí, normalmente va a ser un pronombre, ¿listo? Normalmente el sujeto tácito va a ser un pronombre. Listo, profe. Profe, cuando dice voy al colegio todas las mañanas, ya se entiende que es en primera persona, porque voy Exactamente, es en primera persona. exactamente, ya se entiende que soy yo, ¿cierto? Que me estoy refiriendo a mí misma. Entonces, mis amores, ¿cuál es el núcleo de este predicado? ¿Hoy? Yo. Ah, mi predicado, hoy. Voy, muy bien. El núcleo es voy. Y pues no tiene un sujeto. Ya sabemos que está implícito, pero no está escrito. ¿Listo? Hasta ahí, preguntas o dudas, hermosos. Bueno, No, señora. vamos a ver este videito que es de el sustantivo y básicamente es el resumen. Ay, se fue.